Patologías en infraestructura civil. ¿Cuáles son las patologías más comunes en infraestructuras civiles? En todo caso, ¿a qué le llamamos patologías? Esta palabra que puede ser tan común en la medicina. Entonces podemos tomar prestada esta palabra para poder hacer un estudio generalizado de aquellas situaciones, condiciones de deterioro principalmente que observamos en la infraestructura y que queremos abordar con alguna metodología que pueda ser ordenada, organizada. Entonces podemos tomar prestada esta palabra de la medicina, que básicamente se trata de, según la etimología, de dos raíces: pathos, que significa la enfermedad, y logos, que es el estudio. Por lo tanto, la patología es el estudio de la enfermedad. Lo mismo, si nosotros hablamos de una infraestructura, podríamos decir que cuando acaba de ser recepcionada, la infraestructura está en una condición sana, pero conforme pasa el tiempo y conforme esté en una condición de uso, y también confrontado a las condiciones de entorno, lluvia, sol, rayos ultravioleta, el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, todo eso va cambiando las condiciones de la estructura frente a este entorno y también al uso. Y eso ya no es definitivamente la condición de una estructura nueva. Y esto puede ser progresivo y puede llevarnos a también hacer un cambio en la funcionalidad que tiene la estructura. Sobre todo si son infraestructuras civiles, y entonces sirven para que se organicen las actividades productivas, pero también las de emergencia, las de accesibilidad. Por lo tanto, la seguridad es uno de los factores a tener en cuenta. La patología, de acuerdo a la medicina, se puede clasificar estos 4 pasos, que luego los adaptaremos pues al estudio de la salud estructural de la infraestructura civil. Primero, identificando cuáles son las causas, cuáles son los mecanismos de desarrollo de este deterioro o de esta enfermedad o de esta patología, que se llama patogénesis. Cuáles son los cambios estructurales. En el cuerpo humano hablamos de células, tejidos y órganos, pero en las estructuras civiles, en la infraestructura, podríamos hablar de elementos estructurales, de textura superficial, condición de los materiales, que pueden ser simples o compuestos. Y finalmente, ¿cuáles son pues las consecuencias funcionales de estos cambios? ¿En qué va variando? ¿En qué va afectando? ¿Qué es lo que vamos a ir observando, que ya no es equivalente a una estructura nueva o recién entregada? Entonces, esto lo que nos va a dar son cuáles son los signos, los síntomas y los signos de la estructura. Entonces, si vemos, por ejemplo, es usual, en este caso es una pista de asfalto, una carpeta asfáltica, vemos que hay un fisuramiento eh, importante. Y según este fisurómetro, tiene más de 2,5 milímetros de espesor. Entonces, con esta identificación, con esta medida, ya podemos también ir tomando también la forma. Es importante ir definiendo cuál es la forma de la fisura, ¿no? Ahora va a depender también en qué dirección está el tráfico, ¿no? Si el tráfico está en este sentido, tendrá una interpretación. Si el tráfico está en este sentido, la huella está, a qué distancia de la huella está, de la huella de los vehículos, también tiene una interpretación. Y entonces tenemos que empezar a observar cómo va generándose esta patología para después poder brindar un diagnóstico con exactitud. Ponemos un ejemplo, imaginemos que esto es una estructura aporticada, y entonces para poder identificar las causas diremos que el- las causas de este fisuramiento que se presenta, que ha sido mapeado en esta estructura porticada, puede presentarse pues por sobrecarga, por cambio de uso o por deterioro, o las tres combinadas también, si es que se trata de una estructura más antigua. Los mecanismos de desarrollo que pueden aplicar es
por ejemplo, cuando se hace cambio de tabiquerías o de equipos fijos que puedan tener un gran peso y entonces eso va creando una condición diferente de uso y por lo tanto un diferente esfuerzo estructural. También podríamos hablar de otras condiciones de servicio que no estaban previstas, agentes agresivos en contacto, por ejemplo, contacto con el aire exterior o el uso de detergentes, etcétera. Esto es lo que puede haber generado que se formen las fisuras. Los cambios estructurales que se observan a raíz de esta condición es, entre otros, para esta situación, debilitamiento, cambios en la resistencia y rigidez del concreto, deterioro y descomposición de los materiales y redistribución de esfuerzos. Conforme estos esfuerzos se van deformando, se van formando ciertas rótulas y los esfuerzos del edificio se van redistribuyendo y al tratarse de una estructura de diferentes conexiones, se va redistribuyendo los esfuerzos en tanto que la estructura se mantenga estable. También luego puede ocurrir otras situaciones. Y finalmente las consecuencias funcionales, que las separamos entre síntomas y signos, ¿no? Entonces, habrá fisuramiento por cortante que es evidente. Los fisuramientos de este tipo son por cortante. Luego, fisuramiento por flexión que se observan acá. Y esto nos da definitivamente una menor capacidad de servicio ya al haber entrado en un proceso de plastificación y de deformación, la estructura tiene una menor capacidad de servicio y por lo tanto también disminuye la seguridad estructural. Esto es, por supuesto, la patología tiene que ver con el diagnóstico, pero luego el diagnóstico nos sirve como un punto de base para la propuesta y la toma de decisiones para poder intervenir en la estructura. Veamos un breve cuestionario para ver cuál sería la respuesta y unos 6 segundos para poder responderla. Sobre las patologías en infraestructura, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Es una enfermedad que tiene cura, es el estudio de las enfermedades de la infraestructura, solo se aplica al concreto armado, si no se observan fisuras no hay patologías y ninguna de las anteriores. Muy bien, luego de haber reflexionado, podríamos decir que de acuerdo a lo que se ha planteado en esta presentación sería que es el estudio de las enfermedades de la infraestructura. Como ideas finales, podríamos decir que la patología en la infraestructura es una metodología que permite evaluar un desempeño disfuncional durante la operación. Además que la funcionalidad de todas las estructuras necesariamente va disminuyendo y va confrontándose a un proceso natural de deterioro que luego puede ser mitigado por el mantenimiento, pero que también puede depender de las condiciones originales del material de construcción, la forma en la que se ha construido. El diagnóstico claro permite evaluar causas, mecanismos de desarrollo, cambios estructurales y consecuencias funcionales en la infraestructura.